Cielo, termina de comer, pues, hijo. Termina de comer. ¿Qué he dicho por acá? 5. Todavía no termino de comer. Pero es que este lo he usado, ¿no? Está nuevo. Todo de razón. Estoy armado, ¿qué cosa? ¿De razón qué? ¿Y por qué no es para arriba? ¿Por qué esto es para abajo? Es porque se escondió. Tú lo has hecho planar. Dice que esto con el tiempo se retrae, no es que se jala. Ahí estaba viendo un video de la circuncisión. Agarran aquí el doctor, agarran. Lo corta. Es el prepucio. De ahí, se chica. Pero dice con el tiempo, si ahí, de acá atrás, ¿Se pone? esta capita, ¿Qué cosa? este prepucio, se corta. Pero si no cortas con el tiempo, se hace eso. Se alarga. Esta acá atrás se pone, ¿no? A ver, ponle. No, pero me fastidia, es incómodo cuando está acá. No, un ejemplo. Es bien sensible. Una vez que la has puesto así, ahí se mantiene, ya no está abajo ya. Claro, pues que es cuando checa la ropa, está bajando, así lo tapa, así lo dobla. No. ¿Sabías que se parece cartílago? Que se rompe, ¿no? Sí, pues con esto lo. Dice eso se corta para que no haya infecciones. Porque cuando está tapadito, claro. Era muy ancho, ¿no? Bonito se pone, pues, qué elegancia. Muy bonita vez, ¿no? Cuando llueve, nomás vas a pasar de nada en el patio. Con eso. Se va a ensuciar, si no, con la lluvia. Lo vas a limpiar el piso. Cuando no llueve, no vamos a ver. Porque, como es blanquito, se va a ensuciar la parte. Los conejos, si pensan llegaron. Yo te Eso dije. no había, pero. Yo te dije, amor, que conejo. Conejo. Vamos a tener lo mismo que dragón. Mi dragón es conejo. Ciérrate, fe. Uy, esto había visto en mi sueño. Que me besas en esta parte. Yo eso mismo haces. Uy, amor, sí, me acuerdo que Cállate. te dije enseñar a tu casaca. Amor, me encantó. Acá tiene la nieve.
Algo. De ayer, pasa, mi amor, corre. Pasa ya. Esto va a ser con la hasta termina el corriente, estrellas. Aquí trabajamos. Las cosas. ¿Qué? ¿Qué? Buenas isquios. Bueno, foto. Bueno, yo para llevar. Cierra tu casa también, mamá. Cierra tu casa. Y Ahí. ponte la manta. Dice cuando absorbes mucho frío. ¿Cómo dice mamá? Chacolín. Cuando absorbes mucho frío, no te dan tampoco de hacer nada. ¿Dónde está mi pita? Mi copita no me agarra. Hoy día sí está rico la comida. Ayer estaba feito, ¿no? Segundo. La cebollita y el recuerdo está rico. Algo le faltaba. Mi papá también lo hace segundo, no me acuerdo si. Vamos que se la veía. Uy, no. Ah. Vamos a lograr si quieres en jugo. Ah, no, también. Segundito. Pero la de pasta ahí. Sí, te voy a decir. Ya no sigue, no sigue. Me ve mi vida. Sí, comida en segundo plato. Saprozoicos. Y si filtran materia orgánica vegetal, se les llama saprofíticos. Entonces, jóvenes, a ver, díganme ustedes, las bacterias que están en el bosque o en los jardines y están comiendo restos de frutas o restos de hojas, ¿cómo se les llamará? ¿Saprofíticos o saprofíticos? Sapofrítico. Saprofíticos. Midori, muy bien. Maili, muy bien. ¿Y las bacterias que están en el cementerio? En nuestro cementerio general, ¿cómo se llamarán? Saprozoicos. ¿Cierto? Se supone que filtran materia orgánica animal. Entonces ya te imaginarás que cuando morimos ya nuestra defensa desaparece. Las barreras se pierden. Entonces las bacterias de la cavidad oral, ¿a dónde van, jóvenes? Se comen los músculos de tu cara y tu cerebro. Como tiene bastante humedad, tu cerebro. Qué pena, ¿no? Y las bacterias del intestino, ¿qué cosa hacen? Ya no hay defensas. Salen y comienzan a comerse todas las vísceras que están abajo, músculo de las piernas, todo eso. ¿Están traumados o no están traumados? ¿5 o 6? No me acuerdo, jóvenes. Respiración. La respiración, jóvenes. La respiración está dada por el oxígeno o el no consumo de oxígeno. Y la verdad que las bacterias también realizan respiración. Bueno, la mayoría de bacterias requieren de oxígeno. La mayoría de bacterias requieren de oxígeno. Entonces, vamos a dividir a la respiración en bacterias de 3 tipos. Bacterias aerobias. 1, bacterias aerobias. 2, bacterias anaerobias estrictas. Y 3, bacterias anaerobias facultativas.
Perfecto. Empecemos con las bacterias aerobias. Las bacterias aerobias, jóvenes, como ya saben, son bacterias que necesitan el oxígeno, ¿no es cierto?, como asistente de la producción de energía. Entonces las bacterias aerobias sí requieren de oxígeno. ¿Ya? Las bacterias aerobias, ¿cómo obtienen el oxígeno? Bueno, lo utilizan el oxígeno para realizar su respiración aerobia. Entonces necesitan los mesosomas. ¿Se acuerdan los mesosomas? Ahí está, los mesosomas. Y los mesosomas, ¿se acuerdan? Ahí se realiza el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria en presencia de oxígeno. A eso le llamamos metabolismo oxidativo, jóvenes. Ya en presencia de oxígeno. Bueno, si me preguntan, la mayoría de bacterias requieren de oxígeno. Requieren de oxígeno. Requieren del oxígeno. Entonces, por ejemplo, anoten, tenemos a Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Qué bruto. Perfecto. Jóvenes. Entonces, les dije la bacteria, pero ¿saben escribirla o no? ¿La pueden escribir o no? A ver, lo voy a escribir, ¿ya? Esta es una bacteria aeróbica. Espérense. Ahí está. ¿La ven, jóvenes? En el chat, ¿están viendo el nombre? Sí, profesor. Ya. Entonces, esta bacteria es aeróbica estricta. También podría mencionarles
Neisseria gonorrea también es aerobia estricta. En un tubo de ensayo donde hay un caldo nutritivo, más oxígeno, jóvenes, en la parte de la superficie del tubo o en la profundidad. Jóvenes, En la superficie, ¿dónde profesor. hay más oxígeno? Obviamente, la superficie de proporciona oxígeno. Entonces se imaginarán que aquí crecen las bacterias aeróbicas, porque aquí en las profundidades el oxígeno disminuye. Entonces no crecen aquí, crecen en las partes de la superficie. Eso es clásico de las bacterias aerobias. Si me preguntan microbiología en general, las bacterias que también atacan al hombre e inclusive bacterias que atacan a los alimentos, muchas son aeróbicas. Entonces, para evitar que crezcan, que contaminen los alimentos, ¿saben lo que han hecho, no? Sellado al vacío. ¿Han visto las jamonadas que están selladas al vacío? Los quesos, embutidos, sellados al vacío, ¿no? Les han quitado el aire, jóvenes. Si les han quitado el aire, les han quitado el oxígeno. Entonces, las bacterias aerobias no pueden crecer y no se contaminan. ¿Han entendido, jóvenes? Sí, profesor. Doctor, una pregunta. A ver. Si entonces necesita de oxígeno, su composición tiene que estar con oxígeno, valga la redundancia, ¿y con qué otros componentes exactamente? Bueno, las bacterias aeróbicas crecen en la placa Petri. La placa Petri evita las bacterias, pero el aire sí entra. Así que hay oxígeno. Entonces, en placas Petri podrían crecer y lo que hay que agregar aparte son nutrientes. Acuérdate que esas bacterias ya son heterótrofas, ¿no? Las que estudiamos en microbiología. Entonces tenemos que echarle extracto de carne, nutrientes, pues, pectona, a veces extracto de levadura para que crezca. ¿Ya? Perfecto. 2. No, B, ¿no? Mejor pongan A, B, ¿no? Para no confundirnos. B. Anaerobios estrictos. Las bacterias anaeróbicas estrictas, jóvenes, son bacterias que no crecen en presencia de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno les es tóxico. Entonces no pueden realizar metabolismo oxidativo, jóvenes. O sea, olvídate del ciclo de Krebs, olvídate de la cadena respiratoria. No. Estas bacterias recurren a otra forma de obtener energía. ¿Saben cuál hacen? Metabolismo fermentativo. ¿Se acuerdan las fermentaciones? Las fermentaciones son sin oxígeno, anaeróbicas. Así Un que, ejemplo, profesor. sí. ¿Qué pasó? Un ejemplo, profesor. Ah, ya, muy bien. Las bacterias anaerobias estrictas tenemos, por ejemplo, Clostridium tetani. Lo voy a escribir. Ahí está, jóvenes. Clostridium tetani. La bacteria que produce el tétano, pues, ¿no? Es anaerobia estricta. Si tú le pones oxígeno, se muere. ¿Ya? Entonces, ¿será bueno atacarla con agua oxigenada? O sea, si te cortas con un clavo, con una hoja del metal, lavas la herida
y después le echas agua oxigenada. ¿Matará la bacteria o no? ¿Qué es? Mata, pues, profesor. Mata. Sí, profesor. Claro. No es que el oxígeno las mata. Entonces, este caso sí es muy interesante. El agua oxigenada. Uf, buenísima eso. ¿Ya? Y 3, acuérdense, las anaerobias facultativas. Las anaerobias facultativas son bacterias que pueden realizar metabolismo oxidativo y también metabolismo fermentativo. O sea, pueden crecer con oxígeno, metabolismo oxidativo, o sin oxígeno, metabolismo fermentativo. O sea, son las más convenidas, ¿no es cierto? Y lamentablemente tengo que decirles que la mayoría de bacterias patógenas del hombre son anaerobias facultativas. Así que ni les afecta el oxígeno que le saques o que le pongas oxígeno. Un clásico ejemplo es Escherichia coli. Ahí lo ven, jóvenes. Descrito en el chat. Sí, profesor. Ya está, muy bien. Escherichia coli, miren, bacteria del intestino. Hay tantas veces degradación de materia orgánica que el oxígeno disminuye. Entonces esta bacteria puede crecer con su metabolismo fermentativo, pero hay momentos en los que hay oxígeno. Entonces puede realizar metabolismo oxidativo. ¿Ya? Entonces estas bacterias, soportan más que las otras. A ver, si vamos al tubito, ¿cómo sería? Miren las anaerobias estrictas. ¿Dónde crecen? ¿Dónde crecen, jóvenes? Al fondo del tubo, ¿no es cierto? Porque no hay oxígeno. Y las anaerobias facultativas pueden crecer en presencia del oxígeno en la parte superior, pero también pueden crecer en la parte inferior porque pueden realizar fermentaciones. Entonces ahí están las facultativas, acá también. ¿Han entendido, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Anoten pH. ¿Qué número es esa? pH. Jóvenes, el pH es otro factor de crecimiento de las bacterias. La mayoría de bacterias son neutrófilas. O sea que crecen a pH neutro. A pH neutro. Su rango de crecimiento es de 6.8 a 7.4. Entonces, la mayoría de bacterias son neutrófilas, jóvenes. Necesitan este pH. Igual, patógenas del medio ambiente, todas. Profesor, su rango de crecimiento. 6.8 a 7.4. Entonces, jóvenes, si tú le bajas el pH a ácido, las bacterias se mueren. Si tú le subes el pH a alcalino, se mueren. Entonces tienen un rango así bien específico en lo que es pH. ¿Eh? En acidez, en alcalinidad, tiene un pH muy específico, neutro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las bacterias, en los medios de cultivos que preparamos en el laboratorio para que crezcan bacterias,
ellas tienen, en el frasco dice 6.8 a 7.4, así dice. O sea, pH neutro. ¿Ya? Las bacterias, entonces, si tú le agregas acidez, se mueren, jóvenes. Entonces, ¿qué hace con los alimentos? Ah, profesor, le agregan preservantes. Por ejemplo, le agregan ácidos. Ácido ascórbico, ácido cítrico. Si tú le agregas a las gaseosas ácidos, No. las bacterias no crecen porque ya está en acidez. ¿Se dan cuenta? Enlatados, jugos, ensalada en latas, todos esos están con acidez. Y las bacterias no crecen, jóvenes. ¿Ya? Ahora, también hay algunos que le echan alcalinos. Por ejemplo, hay alimentos que le echan hidróxido de sodio. Entonces sube el pH alcalino, tampoco le favorece a la bacteria y la bacteria no crece. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, controlar el pH es un factor importantísimo para las bacterias. Muy bien. ¿Habrá excepciones? Sí, hay un grupo de bacterias que se llaman acidófilas, que son pocas, pero que pueden soportar pHs muy ácidos. Necesitan, mejor dicho, pHs muy ácidos. ¿Ya? A eso le llamamos bacterias acidófilas. Las bacterias acidófilas son, por ejemplo, bacterias con un pH muy ácido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama la bacteria que vive en las paredes del estómago y soportan el pH ácido? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, ¿ya ves? Muy bien, gracias. Imaginen soportar el pH del estómago. ¡Wow! Hay bacterias también como el yogur, la bacteria del yogur, ¿no? Les hablé de Streptococcus thermophilus y también Lactobacillus bulgaricus, que pueden soportar el pH del yogur, ¿eh? Y el pH del yogur es por lo menos 4.5. O sea, muy ácido. Insoportable para otras bacterias, pero ellas sí pueden sobrevivir. ¿Ya, jóvenes? Acá también hay otro grupo, anoten, acidúricas. ¿Y eso saben quiénes son? Han evolucionado estas bacterias. ¿Qué resulta, jóvenes? Que en la cavidad oral los estreptococos están degradando sacarosa, jóvenes, azúcares. Y cuando encuentran sacarosa, ellas rápidamente degradan sacarosa, pero también degradan sacarosa, pero también producen ácidos. Entonces se forma acidez por el esmalte de los dientes y esto es lo que desmineraliza, pues, el esmalte de los dientes, ¿no es cierto? Y se produce la caries, ¿no? Pero dígame, ¿qué bacterias soportan esa acidez? Las bacterias acidúricas. ¿Han entendido? O sea, las bacterias acidúricas crecen a pH neutro, pero pueden soportar pHs ácidos. Y pueden soportar pHs ácidos como 4 o 5, ¿no es cierto? Y son los estreptococos justamente de la caries. Entonces les doy ese dato para ir comenzando, para que se vayan habituando.
Las bacterias de la caries son acidúricas, sacarolíticas y acidúricas. Soportan pHs bajos, ácidos. Me estoy refiriendo a Streptococcus viridans, ¿no es cierto? Viridans. Y todo su grupo, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius. Y por el otro extremo habrá bacterias basófilas, también le llamamos bacterias alcalinas. O sea, son bacterias que pueden soportar pHs alcalinos. Bueno, uno de los más conocidos, ¿saben cuál es? Vibrio cholerae, ¿se acuerdan? Vibrio cholera. Bacterias que crecen a un pH alcalino. Vibrio cholerae. Puede crecer a un pH de 9. Jóvenes, entonces, otra pregunta que ustedes se harán, entonces me preguntarán, profesor, ¿qué pasaría si me echo jugo de limón, me hago enjuague de jugo de limón en la cavidad oral? ¿Mataré bacterias? A ver qué dicen ustedes. No, ¿Por qué no? Si son alcalinas, sí.